Ahora comenzar. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ox. Ya, gracias. Ahora nos toca ver las medidas de tendencia central. Imagino que con el INGE ya un ratito ya debieron tocar el tema. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en los ejercicios. Es básicamente nuestro tema número 2, sería nuestra continuación del tema 1. Ya, las medidas de tendencia central por lo general hacen referencia a 3 medidas, a la media aritmética, la mediana y a la moda. La media aritmética, todos conocemos, que es el promedio básicamente de una agrupación de datos, ¿no ven? Que está representado por esta forma. Y para datos agrupados, lo único que se aumenta va a ser la frecuencia absoluta, la frecuencia que nosotros conocemos ya cuando trabajamos con datos agrupados, que es por lo general los ejercicios que vamos a tratar hoy día. La media poblacional. Lo único que cambia es el simbolito, ¿no? Es una new. La mediana. La mediana, cuando no trabajamos con datos agrupados, es decir, cuando tenemos un conjunto de datos normales, se presentan dos casos. Cuando n es impar, nos da esta formulita, nos dice que la mediana va a ser cuando cierto dato va a tener este subíndice. Vamos a ir viendo ejercicios también de este tipo. Y cuando n es par, se presenta este caso. Para datos agrupados, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando queremos hallar la mediana, vamos a trabajar con las frecuencias acumuladas, en el caso de los datos agrupados. Y se va a dar de esta manera. Es decir, vamos a tener esta formulita donde nos dice que L sub i va a ser el límite inferior de la clase modal, F sub j es la frecuencia acumulada de la clase de la mediana, F sub j menos 1 es la frecuencia anterior acumulada a la clase de la mediana, perdón. Y nosotros ya conocemos esta C que está representada, o bueno, que significa la amplitud o el ancho de la clase. Todos estos términos nosotros ya los conocemos del anterior tema, de nuestra distribución de frecuencias para datos agrupados. Ahora, la moda. La moda nos dice que es el dato que más se repite en un conjunto de datos, tanto para datos agrupados y para datos no agrupados. Solo la diferencia para calcular la moda, es decir, cuando tenemos un cierto conjunto de datos no agrupados, nosotros inmediatamente podemos identificar cuál es la moda. En cambio, cuando tenemos datos agrupados, nosotros vamos a usar esta fórmula, que va a ser igual al límite inferior más delta sub 1, que nos dice que va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. Y delta sub 2, que va a ser la diferencia entre f sub 1 de la clase modal y la posterior. Es decir, vamos a restar un dato anterior y un dato posterior. Todo respecto a las frecuencias absolutas. Nos dice que para hallar la moda tenemos que trabajar con nuestras frecuencias absolutas. Ya. Representación gráfica. Nosotros, una vez que hallemos la media, mediana y moda, podemos identificar si nuestros datos representan una simetría hacia la izquierda, si es simétrica, si es asimétrica hacia la derecha. Y mediante este gráfico, es decir, vamos a representar nuestros resultados mediante cualquiera de estos gráficos al que pertenezca. En este caso nos dice que la media va a ser menor a la mediana y la mediana va a ser menor a la moda, ¿no? Cuando va a ser simétrica, la media, mediana y moda van a ser iguales. Y cuando va a ser asimétrica hacia la derecha, nos indica que la moda va a ser mayor a la mediana va a ser mayor a la media. Esa es la relación que existe o que va a existir entre la media, mediana y moda, una vez que nosotros tengamos nuestros resultados. Ahora,
En algunos ejercicios puede que nos pida, no sé, cualquiera de estas variables que tenemos, así sea media, mediana o moda, y nos den datos de moda o ciertos datos, ¿no? Y solo nos pide hallar una variable, nosotros podemos usar esta relación empírica que nos dice que la media aritmética menos la moda va a ser igual a 3 veces la multiplicación de la media aritmética menos la mediana. Un ratito ya. Entonces, también podemos usar esta relación. Es poco, se usa muy poco. En algunos casos puede que se dé, pero nosotros no lo vamos a ver. Ahora, los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. Está representado mediante esta fórmula que nos dice que va a ser igual al límite inferior más la amplitud por, esta es una variable que va a depender mucho. Una vez que tengamos el valor de todo esto, vamos a saber con qué datos vamos a trabajar. Vamos a ir viéndolo posteriormente, que va a ser la resta menos la frecuencia acumulada anterior dividida entre la frecuencia absoluta del cuartil. Para datos no agrupados, nos dice que para el primer cuartil está representada de esta forma, para el segundo cuartil va a ser igual a la mediana y para el tercer cuartil va a ser 3 veces n más 1 dividido entre 4. Ya se van a ir dando cuenta a qué me refiero, o tal vez ya lo han visto también con el link. Sí, aquí me piden el cuarto, el percentil número 4, entonces lo único que cambia aquí va a ser, esto va a ser 4. Si me piden el cuarto, el cuartil número 4. Para los deciles, para los datos no agrupados va a ser de la misma forma, solo va a cambiar la nomenclatura, aquí va a ser una D, de 1, de 2, de 3, y en vez de 4 va a ser 10, ¿no? Porque nos dice que los deciles significan cuando nuestros datos alcanzan un máximo de 10. Para datos agrupados de la misma forma, básicamente es la misma fórmula, ¿no? Solo cambia, aquí es cuartil, que está representado por el número 4. Aquí decil, que está representado por el número 10. Y aquí el percentil, que está representado por el número 100. Y nuestras iniciales, cuartil, decil, percentil. Y básicamente son las mismas fórmulas. Y lo mismo para los datos no agrupados, se representa de la misma forma. Aquí nos dice que para calcular los cuartiles, deciles y percentiles nos basamos en la frecuencia acumulada. Es decir, todos nuestros datos, nuestros cálculos van a estar en función de nuestra frecuencia acumulada. Se van a acordar de eso. Ahora, como ya hemos visto anteriormente, cuando les pidan hallar las medidas de tendencia central, nosotros siempre lo primero que hacemos va a ser hallar la media, mediana y moda y su representación, este gráfico. Pero ahora, no solamente dentro de las medidas de tendencia central, va a haber otras medidas, la media armónica, la media geométrica, la media cuadrática, en fin. Pero nosotros, es decir, ciertos ejercicios van a necesitar de este cálculo, pero en lo que se refiere a las medidas de tendencia central, por lo general siempre hacemos o calculamos solo media, mediana y moda. Acuérdense de eso. Medidas de tendencia central es media, mediana y moda. Estas tres que están con rojo. Y su representación. Ya muy aparte les pueden pedir la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, que también pertenecen a las medidas de tendencia central, pero no son así muy característicos de estas medidas. La media geométrica está representada de esta forma, que nos dice que va a ser la raíz de cierto valor. Dentro va a estar la multiplicación de un conjunto de datos. Para datos agrupados nos dice que va a ser lo mismo, solo que nuestros datos van a estar elevados a nuestra frecuencia, nada más. La media armónica. De igual forma, para datos simples, es decir, para datos no agrupados, está representado por una h que va a ser igual al número de datos sobre la sumatoria de 1 sobre nuestro
de X sub J, que va a ser nuestros datos. Para datos agrupados, la única diferencia va a ser que en vez de 1, aquí, va a ir nuestra frecuencia simple, nuestra frecuencia absoluta. Ahora también va a existir una relación entre medias, la media armónica, la media geométrica y la media aritmética. Por lo general, la media armónica va a ser menor a la media geométrica y la media geométrica va a ser menor a la media aritmética. Vamos a comprobar eso, si es cierto. Ahora la media cuadrática, que es otra medida que está dentro de las medidas de las tendencias centrales, está dada por esta fórmula que nos dice que va a ser igual a la raíz de la sumatoria de nuestros datos elevado al cuadrado dividido entre n, ¿no? Si se dan cuenta, todo es formulitas nomás. Y es cuestión de saber aplicar bien. La relación entre media aritmética y media cuadrática también tiene su relación, ¿no? Nos dice que es igual, bueno, la media cuadrática tiene que ser mayor a la media aritmética o viceversa. La media aritmética tiene que ser menor a la media cuadrática. Y este es como una especie de formulario que igual les voy a enviar lo que vamos a hacer hoy día y se hacen imprimir. Vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio nos dice, la información siguiente se refiere a 50 impactos de bala calibre 38 efectuados en un blanco de 10 onzas. Con los mismos hallar las medidas de tendencia central y su interpretación. Además, el tercer cuartil, el séptimo decil y el 43 percentil. Y nos está dando ya nuestros datos, ¿no? Nos está dando los intervalos y nuestra frecuencia absoluta. Ahora, en su examen, así sea el ingeniero o yo, les voy a proporcionar una pregunta que básicamente va a estar en función a todo lo que estamos avanzando. Esto ya pertenece al primer tema, ¿no? Aquí nos están facilitando y nos están dando ya hallados los intervalos. Pero en un ejercicio completo, es decir, ustedes tienen que hallar estos intervalos, tienen que armar su distribución, su tablita de distribución de frecuencias. A partir de eso sabemos que podemos sacar información, podemos graficar, podemos hacer interpretación de los datos también, ¿no ve? Como hemos hecho anteriormente. Y a partir de eso también ahora estamos viendo que podemos sacar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión que lo vamos a ver a la próxima clase y las medidas de forma más. Es decir, la clave es que ustedes tienen que saber armar su tabla de distribución de frecuencias. A partir de eso se hace básicamente todo. Su tabla tiene que estar bien armada. En este caso ya nos está dando nuestros datos, ¿no ve? Ya nos está dando las amplitudes, las frecuencias. Entonces nos está pidiendo hallar las medidas de tendencia central. En este caso, media, mediana y moda. Solo es. Y su interpretación. Y los cuartiles, deciles y percentiles más. Ya. Nos dice que como nuestros datos son agrupados, por tanto, vamos a usar las formulitas que pertenecen para datos agrupados, ¿no? Estos datos no son un conjunto de datos así normales. Entonces, ya, lo primero que nos dice es calcular la media aritmética. Vayan calculando, me van a ir dictando. Nos dice que va a ser la sumatoria de nuestras... no, tenemos que calcular la marca de clase. ¿Me van dictando, por favor? Va a ser 12 más 24 entre 2. Lo mismo para todos y vayan sacando la sumatoria de todo esto. ¿Cuánto es? Para el primer dato, ¿cuánto sale? Primero es 18. 18. Ya, después. 31. Ya, después.
44. 44. 57. Ya. 121 punto. Ah, no, ese no. 64 más 76 entre 2. ¿Cuánto es? 70. Ya. Después, 83. 96. ya. ¿Sus nombres? ¿De quiénes me han dictado? Chile, Andrade, Daniel. Ya. Después, Cortés Rivas, Daphne Verónica. ya. ¿Quién más? Cortés Rivas. Manny Rivas y Cortés Rivas. ya. ¿Alguien más? Ya, nadie más. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto es? Aunque el problema ya no se debe decir. 50, supongo, ¿no? ¿Sale 50? Aquí Sí, se refiere a 50 impactos de bala calibre. Entonces, la sumatoria es 50. Ya, ahora la media aritmética. Va a ser 5 por 18 más 4 por 31 más 4 por 44 y así hasta el último dato, dividido entre 50. Vayan calculando y me van dictando. Le voy a poner puntitos hasta 8 por 96. ¿Cuánto sale? 65,06. Ya está bien. ¿Tu nombre? Carata Cayoja Sixto. Ya. Ya tenemos nuestro primer cálculo. Ahora calculamos la mediana. Para la mediana seguimos ciertos pasos. Lo primero que se hace es dividir n entre 2 para determinar la clase. Este n dividido entre 2 sale de esta parte. Es todo esto. Vamos a remarcar con rojo. Es lo primero que vamos a hallar. N es 50 dividido entre 2 ¿Qué? va a ser Dile, 25. está pasando clases. Dile. El micrófono, por favor. Ya tenemos ese dato. Entonces dice... Hay un ratito, chicos. Ya. Inmediatamente buscamos en la columna de nuestra frecuencia acumulada este valor. Caso contrario, se tomará el valor superior. Entonces, 25. Vamos a buscar 25. No hemos hallado, ¿no? Vamos a hallar nuestras frecuencias acumuladas primero. 5 va a ser 9. 9, 13. 13 más 8, ¿cuántos, chicos? 21, 21, 29, 42, 42, 50. 50. Ya. ¿Tu apellido? Chile. Ya. Ahora, 25 nos dice, ¿no? Que tenemos que buscar en la columna de nuestra frecuencia acumulada. Ahora, si observamos, no hay el valor de 25, ¿no? Entonces vamos a tomar el dato inmediato superior. 25, ¿cuál va a ser? 21, 29, ¿no? Ese dato vamos a tomar. El valor de nuestra frecuencia acumulada para trabajar va a ser 29. Por tanto, nuestra amplitud, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice cuánto va a ser nuestra amplitud?
¿Alguien? ¿Cuánto va a ser nuestra amplitud? Para tomar... 13. ¿Cuánto? 13. 13. Sí, está bien. Para hallar nuestra amplitud, nosotros tenemos que restar esto, o bueno, en este caso 77 menos 64. Y sale 13, ¿no ve? En el caso, no podemos restar nosotros 76 menos 64 porque nos va a dar 2, es decir, va a ser otro valor. Si se dan cuenta, nuestros valores aquí son intervalos cerrados. Es decir, no está continuando, es 12, 24, aquí está continuando 25. Nuestros intervalos aquí son cerrados. Entonces, si nosotros tomamos el valor de 12 y estamos cometiendo un error. Para calcular la amplitud siempre vamos a restar el anterior, diré el posterior menos el anterior. 64 menos 51, 38 menos 25, cualquier dato, pero siempre de abajo hacia arriba. No 76 menos 64, 63 menos 51. No de esa forma, ¿ya? Entonces, nuestra amplitud va a ser 3. ¿Está bien, no ven los demás? ¿O tienen alguna pregunta? Está claro, Ox. Ya. Ahora vamos a ir reemplazando. Ya tenemos nuestros datos. A ver, ya tenemos este valor que es 25. Nosotros, ¿por qué hemos calculado nuestra frecuencia acumulada? Pues porque aquí en mi formulita me está diciendo que necesito saber mi frecuencia acumulada anterior. También necesito saber el valor de mi frecuencia acumulada y otra vez el anterior, ¿no ve? También necesito saber mi amplitud y mi límite inferior. Pero yo si no conozco este dato de mi frecuencia acumulada, ¿yo cómo voy a saber qué datos voy a usar? Es decir, puedo usar cualquiera de estos datos, ¿no? Pero tengo que saber específicamente qué fila voy a usar. Entonces, por eso hemos hallado nuestra frecuencia acumulada y como no había este valor de 25, entonces yo he tomado el valor mayor, el que le sigue, el que va a ver en mi columna de mi frecuencia acumulada. En este caso ha sido 29, entonces yo voy a trabajar con toda esta fila. ¿Ya? Con esos datos voy a trabajar para hallar la mediana. Ahora mi límite inferior me van dictando cuánto va a ser. Va a ser 64, ¿no? De acá. 64 más 25 que hemos hallado, menos mi frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto va a ser? 21, ¿no ve? La anterior me está diciendo. Menos 21 sobre mi frecuencia que he hallado, que va a ser 29, menos mi frecuencia anterior, que es igual a 21, por mi amplitud, que es 3. ¿Cuánto es? 96. 96. Ya, ¿tu nombre? Cortés Rivas. Ya, gracias. ¿Están verificando los demás? Si está bien, si está mal. Sí, Auxi, a mí me sale 70.5. 70.5. ¿Cuánto? 70.5. 70.5 sale Auxi. Ya. ¿Sus nombres? 70.5. Xber, Rojas. Ya. Flores. Gracias. ¿Flores qué? Flores Calizayo. Ya, gracias. Ahora ya tenemos nuestro valor de la media. Es solo eso. Ahora la moda. La moda, dice que para trabajar con la moda nosotros tenemos que trabajar o tenemos que ver nuestras frecuencias absolutas. Ya. Nuestras deltas. ¿Qué habían sido nuestras deltas? ¿Dónde está la...? Ay, ya.
Delta 1 dice que va a ser la diferencia entre f sub 1 menos la clase modal anterior. Y delta 2 va a ser la resta de los datos menos la posterior. Ya. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a ir aquí a nuestra tablita. Vamos a seguir trabajando con estos datos, pero en este caso nos está diciendo, no. ¿Qué me dice? ¿Cómo hallo la moda? Ya han debido ver con el link. ¿Qué es lo primero que voy a ver? ¿Qué es la moda? Ya hemos visto el concepto aquí. La moda nos dice que son los datos que más se repiten. ¿Y dónde voy a ver eso? En mis frecuencias absolutas. Entonces aquí, ¿quién me dice con qué datos vamos a trabajar? 8 y 4, sí. 8 y 4. ¿Por qué 8 y 4? Son los valores que más se repiten. Porque están repitiendo. 8 y 4. Ya. ¿Alguien más que tenga otro criterio? Ya. En cierta parte estaría bien su análisis, pero los datos que más se están repitiendo, hay un ratito, es decir, el valor que yo voy a usar va a ser el número mayor, en este caso va a ser 13. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de nuestra tabla de frecuencias, de nuestra tabla de distribución de frecuencias simples, es decir, para datos no agrupados, aquí yo tenía X, ¿no ve? Y yo en un conjunto de datos yo decía cuántas veces va a haber 57. Entonces decía 57 veces, ahí se repiten 8 veces. En este caso me está diciendo que 83 se va a repetir 13 veces. Entonces este es el valor que más se está repitiendo. En otras palabras va a ser mi frecuencia con el dato mayor, que en este caso va a ser 13. Ahora sí, ¿está bien? ¿Se ha entendido? ¿O tienen alguna duda? Ustedes toman el dato mayor. En este caso va a ser 13 porque me está diciendo que 83 se va a repetir 13 veces. Es decir, tiene la mayor cantidad de repeticiones. Y no me estoy basando en las veces que se está repitiendo aquí. Ese concepto nosotros vamos a usar para un conjunto de datos. Es decir, cuando tengamos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ahí me voy a basar y voy a decir, ahí se repite 2 veces. Va a haber dos modas, 3 modas, y de esa forma. Pero para datos agrupados nosotros nos vamos a basar en esto, en el dato mayor que de las veces que se está repitiendo respecto a mi marca de clase. Ya, para no confundirles, ustedes toman el dato mayor, en este caso 13. Entonces, para hallar la moda yo voy a trabajar con esto. Pintaremos de verde. Ya, mi límite inferior va a ser 77. Ya un ratito. Yo tengo este dato, siempre voy a trabajar con mis frecuencias absolutas. Entonces, para hallar delta 1 tengo que restar 13 menos 8 y para hallar delta 2 voy a restar 13 menos 8 igual. Ambos van a ser 13 menos 8, ¿no? ¿Y 13 menos 8 cuánto es? Aquí vamos a poner 13 menos 8. Cinco. 5 es. Ya, y de aquí igual, ¿no? Va a ser 5. Para ambos va a ser 5. Entonces yo ya cuento con todos mis datos. Hemos dicho que el límite inferior va a ser 77 más
Un cachito. Ahora sí, 77. Ya, delta 1 va a ser 5. Dividido entre 5 menos 5. Ay, no. Ya, vayan calculando y me dicen. Nuestra amplitud es 13. ¿Y esto cuánto es? Oxy sale error. Sí. Es ¿Qué 5 menos división 5. entre Ya, si sale error. Ay, van a disculpar. Va a ser 0. Esto va a ser más. Ya, ahora 83.5. 83.5. 83.5. ¿Sí? Sí, Sí, Oxy. Sí. ¿Nombres cuáles son? Kisber. Sedana. A ver, no, Flores. Kisber. Mamani Núñez. Rojas Leonela. Ya, ¿alguien más? Flores Calicello. Ya. Ya. Ya tenemos la media, mediana y moda. A ver, vamos a verificar la fórmula aquí arriba. La moda. Aquí lo he puesto resta. Ya. Ya ahora nos queda interpretar nuestros resultados. Ya tenemos los resultados de la media, mediana y moda. ¿Qué dato es mayor? ¿La media aritmética, la mediana o la moda? La moda. La moda. Moda. La moda. Después, ¿qué dato le sigue? La mediana. La mediana. La Mediana. mediana. Y después está la media aritmética, ¿no? Entonces, primero es la moda. Va a ser... No, estoy mal. Un ratito siguen ingresando, ya va a terminar. Se van a volver a unir en cuanto se corte ya. Ya, primero es la media aritmética, va a ser menor a la mediana, ¿no? Y la mediana va a ser menor a la moda. Entonces, ¿qué gráfico voy a usar? De la izquierda. ¿Qué me va a indicar mi gráfico? ¿Que va a ser asimétrica hacia la izquierda? Sí, ¿no ve? Sí. Este va a ser mi gráfico, mi representación gráfica. Ay, no, más que se quede. Ya. ¿Por qué? Porque si reemplazamos nuestros datos, aquí es 60 y... ¿cuánto es? 65.5 va a ser menor a la media que es 70.5 y la media que es 70.5 va a ser menor a la moda que es 83.5. Entonces, como respuesta, nosotros podemos decir que nuestros resultados o la relación que va a existir con nuestra curva de representación gráfica de media, mediana y moda nos va a indicar que va a ser asimétrica hacia la izquierda. Eso pueden poner como respuesta. Y eso es lo que es todo básicamente. Esto, la media, mediana y moda, más su representación, es lo que ustedes tienen que hacer cuando les pidan las medidas de tendencia central, porque es a lo que se refiere específicamente estos tipos de medidas. Ahora ya,
no estamos usando la media geométrica, la media armónica, ni la media cuadrática. Solo estamos usando media, mediana y moda, nada más. Ahora también nos pedían hallar el tercer cuartil. Para el tercer cuartil, igual que para hallar la mediana, vamos a sacar primero este parámetro. Vamos a hallar este parámetro, que es y va a ser este numerito que me están pidiendo. Va a ser 3, el tercer cuartil. Va a ser 3 más el número de datos, que es 50, dividido entre 4, me dice. ¿Cuánto va a ser? 13.25, Auxi. 13.25. Entonces, yo con estos datos, si se acuerdan, aquí había una nota para hallar los deciles, percentiles y cuartiles. Nos decía que para hallar cualquier parámetro o variable de estos, nos vamos a basar en nuestras frecuencias acumuladas. Para eso yo necesito saber este parámetro, igual que hemos hecho para la media y para la moda. Estito. Yo tengo esto, me voy a la columna de, así sea para la frecuencia absoluta o para la frecuencia acumulada. En este caso trabajamos con las frecuencias acumuladas. Entonces 13.25 en nuestra tabla. Sí, una consulta. Sí, dime. Para sacar lo que nos ha dicho, ¿es multiplicación o suma? Está diferente, ¿no? ¿Cuál? En la fórmula está multiplicación y usted lo ha Sí. sumado, Auxi. Para sacar el Ay, 13.25. cierto, sí, gracias. Es multiplicación, chicas, multiplicación. Ya, ¿con eso cuánto sale? 37.5 sería, Auxi. 37, a ver, voy a corroborar un ratito la fórmula. Ya, sí, es multiplicación. ¿Cuánto es? 37.5. 37.5, ya. Entonces con ese dato vamos a nuestras frecuencias acumuladas. En nuestra tabla no hay 37.5, tomamos el dato superior que va a ser